Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos a Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy estamos con el ingeniero don Eduardo Benavides. Ya con don Eduardo hemos compartido un programa donde vimos más que todo los equipos de aplicación y lo que eran boquillas para aplicar herbicidas en los cultivos, principalmente en café. Don Eduardo, bienvenido a este nuevo programa. Gracias. Y es un placer tenerlo por aquí y continuar con este tema que es muy importante, lo que es las boquillas, pero en este caso hoy vamos a ver lo que es la aplicación de fungicidas. Ya vimos lo que era el control de malezas en el programa pasado, ahora continuamos con la aplicación de fungicidas, más que todo dirigidos hacia el cultivo del café. Así que don Eduardo, bienvenido, y decirle que vea que también lo que ha sido boquillas para atomización ha sufrido también un proceso. Han habido cambios. Recuerda cuando al principio se utilizaban aquellas boquillas de bronce también graduables, que a veces tiraban un chorro, a veces se tiraba gota muy fina y quien calibraba la bomba era el aplicador para aplicar fungicidas. Y bueno, en aquel tiempo también no teníamos tanto problema aquí en la zona con enfermedades, y ahora con el problema de roya, que es una plaga muy seria, creo que sí debemos de ser más finos en la utilización de productos y también de la cantidad de agua a utilizar en el campo. Así que don Eduardo, le damos chance para que nos indique más que todo lo que tenemos, la innovación que tenemos en boquillas para aplicación de fungicidas, bueno, y otros productos a nivel foliar en el cultivo del café. Vea que aquí en la zona usted encuentra de todo, cafetales con mucha densidad de siembra, cafetales con una densidad de siembra, digamos, más ventilada. Usted ve en entrecalles, ve espacios, hay chance de que se ventile muy bien las plantas. Y para atomizar es algo serio esas cosas, y aparte que hay que luchar con la topografía aquí de la zona, es difícil. Entonces hay que buscar el equipo ideal para poder tener un resultado satisfactorio. Decirle, Eduardo, que también, como vimos en el programa anterior, vea que para también aplicar fungicidas lo hacen los aviones, las avionetas principalmente, helicópteros, que se utiliza más que todo en el cultivo del banano, arroz también. Hoy nos estamos enfocando más que todo lógicamente aquí en la zona hacia el cultivo del café. Y vea que también tenemos, el cultivo del café tenemos cafetales nuevos, cafetales de un cuerpo, de intermedio, y plantas también un poco altas. Entonces sí, para controlar enfermedades hay que hacer una aplicación más homogénea. ¿Qué tenemos en boquillas? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué innovación hay? Vea que ustedes producen más de 29,000 boquillas. Dentro de eso están incluidas las de atomización y las de herbicidas. Es correcto. Nuevamente, gracias, amigos de Agrovisión, su aliado en el campo. El tema pasado es un tema, como vimos, que hay que ponerle mucho interés, pero ojo con el programa del día de hoy. Cuando ustedes aplican un herbicida, los efectos buenos o no tan buenos de la aplicación se notan una semana, 2 semanas después. A corto plazo. A muy corto plazo. Pero cuando hablamos de aplicaciones a nivel de follaje en café, desdichadamente nos damos cuenta cuando se nos cayó la cosecha, o la roya nos botó mucha hoja, o nos bajó la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, ingeniero, hoy, en este programa, queremos tocar el tema de la aspersión foliar. Es muchísimo de más interés que la aplicación de herbicidas, ¿ok? Igual han sufrido evolución. Les voy a declarar públicamente que yo soy enemigo de esa famosa boquilla que don Bernardo nos decía. La boquilla regulable. Yo le llamo la boquilla de los vagos. ¿Por qué? Si la quisiéramos poner en léxico diario del día a día y con la tecnología de hoy, es la boquilla inalámbrica. ¿Por qué? Porque voy atomizando mi café por este lado y tengo una matita por allá, entonces le abro el huequito, le doy vueltica y allá llega el chorro inalámbricamente. Eso no debe ser.
¿Por qué a mí no me gustan las boquillas regulables? Porque son muy difíciles de calibrar. Y don Bernardo decía algo importantísimo al principio de este programa. Se utilizan para hacer aplicaciones muy dirigidas y dependemos de una persona. Y depende del ánimo de esa persona, si quiere irse temprano porque se le pasa la novela, entonces le abre el chorro. ¿Qué pasa? Cada giro que yo le doy a la boquilla me va a botar más agua. Al revés, si tengo muy poca agua en la bomba y no quiero ir a llenar otra vez, ¿qué hago, don Bernardo? Cerramos. La cierro. Sí, claro. Entonces, la aplicación es muy desuniforme y les recuerdo, les repito, se nos va a dar desdichadamente los efectos hasta un año después. Perdimos la calidad de una cosecha. Y también la durabilidad en los años del cultivo, que es perenne, ¿va? Si nosotros nutrimos bien la planta, este año me estoy garantizando que el próximo año esa planta va a estar mejor preparada. Entonces, las boquillas, sacando las regulables, por favor, si las tienen por ahí en la casa o puestas en la bomba, lléguense a suministros y compren las boquillas que les vamos a hablar ahorita. Nosotros las tenemos, pero no es una boquilla muy ideal para la aplicación de productos a nivel foliar. Contábamos normalmente con los disquitos, el disco número 2, disco número 1.5, el número 3, con el nebulizador, que normalmente son de cono hueco, porque no tienen agujerito en el centro. A su izquierda está el nebulizador, a su derecha el disco o la boquilla. Pero teníamos dos situaciones, don Bernardo. Se me perdía este y ya no podía atomizar, porque lo que sale por aquí es un chorro. Es un chorro. Tenía este y apenas servía para hacer drench. Entonces, la evolución de las boquillas pasó a trabajar boquillas compactas, que en este momento muchos de ustedes son los primeros que lo van a ver en el país, que son las boquillas TXR, así se llaman. Son boquillas más pequeñas, pero traen el nebulizador incorporado. También vienen en VisiFlow, como lo que hablamos en el programa anterior, que es de colores. Entonces, por el color de la boquilla sabemos qué tipo de salida tienen. Y el nebulizador bien incorporado cuesta más que se caiga solo, hay que sacarlo, aquí lo notan. Pero también tienen otra ventaja, vienen con cerámica en el centro. Esta cerámica, ingenieros, son, como vieron, les recuerdo más bien, prefiero recordarles, 800 horas para que empiece a degradarse ese agujerito. Y con una agravante más alta, la presión que utilizamos en control de plantas competidoras o de malezas es baja. Aquí utilizamos presiones más altas, entonces la degradación de la boquilla va a ser más rápida. Entonces, al utilizar boquillas de este tipo, estamos asegurándonos dos cosas: mayor durabilidad y, lo más importante, utilizamos cacheras o la doble salida. Entonces, estas boquillas, una sola boquilla, elimina la cachera, evitando los problemas de traslapes excesivos que tienen las cacheras y todo esto, ¿verdad? Porque son de 80 grados, pero cónicas. Okay. Eso es muy importante porque vamos a hablar de volúmenes, de agua y de cobertura. Ok. Así que, amigos y amigas, vamos a ir a un corte comercial y continuamos, don Eduardo, hablando de las boquillas de fumigación. Exactamente, para tener un buen control de enfermedades, que es muy importante. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado del campo, hoy con el ingeniero don Eduardo Benavides, especialista en equipos de aplicación, y lo que estamos viendo hoy, el tema de boquillas, que es parte muy importante. Don Eduardo, para darle continuidad a lo que usted nos indicaba, una cosa, dice usted que estas boquillas trabajan o dan más presión. ¿Para qué necesita más presión esta boquilla? A nivel, don Bernardo, de control de malezas, necesitamos gotas más gruesas para que lleguen a un objetivo, que es al piso. Aquí cambiamos totalmente el objetivo, que es hoja, es estoma, es en vez, es para que la planta se nutra o se proteja con un protectante. Y es una aplicación que va horizontal. Es correcto. A nivel de café, nosotros tenemos que tomar en cuenta que ya más bien necesitamos gotas más finas para que ellas viajen
y hagan mejor cobertura. Tener mayor cantidad de gotas por centímetro cuadrado. Por eso es que estas boquillas son diferentes y necesitamos que tengan presiones más altas para que pulvericen más las gotas. Las gotas van a ir cargadas con un elemento X, foliares, fungicidas, insecticidas, etcétera, que van a ocasionar que la planta lo absorba, como decimos que la plantica coma. Si ponemos gotas muy gruesas, que es un efecto que nos da negativo en las cacheras, dejamos chorreando las plantas. Entonces, ingeniero, a veces decimos, yo pongo 400 litros por manzana. Hay otro señor que pone 500. Hay otro señor que pone 300 litros. Pero si nosotros cuantificáramos qué cantidad de agua cae al piso por arrastre, por gota gruesa, las pérdidas son enormes en la aplicación. Por eso es que estas boquillas de la nueva tecnología nos ayudan a poner gotas más finas y por eso necesitamos más presión. Entonces, la degradación de la boquilla es mayor. Por eso hay que trabajar mejores materiales. Y otra cosa importante es, les decía que podemos con una sola boquilla hacer el mismo trabajo que hacemos con la doble salida o la cacherita. ¿Por qué? Porque vemos cuál es mi gasto de agua por minuto y pongo una boquilla que me gaste la misma cantidad de 2 boquillas. Con nueva tecnología y con una cobertura circular cónica de 80 grados. Entonces vamos a lograr mayor cobertura, vamos a alivianarle la mano al operador porque la cacherita tiene su peso. Sí. Aquí simplemente pondríamos una sola boquilla en el cuerpo de la boquilla. Exactamente. Entonces en este caso más se liviano pone ahí. y se pone la tapa. Más, no se escapan, las boquillas no se escapan El filtro. de utilizar el filtro adecuado, el filtro ideal. En este tipo hay que ver qué número de boquilla estoy poniendo para utilizar el número de vallas en el filtro. Vamos, el filtro, la tapa y la boquilla a 80 grados. Entonces, estas boquillas nos van a abrir el cono mucho más amplio y no un abanico de pulverización como el que hacen las cacheras. ¿Qué es lo que pasa? Si pongo de ejemplo mis manos, un abanico sale hacia acá y el otro sale hacia acá. Este centro, es el que estamos sobreaplicando y ahí es donde hay chorros de agua porque las gotas se forman más grandes. Con estas otras boquillas es una sola nube, una sola pasada. Entonces puede ser que duremos menos tiempo haciendo la aplicación en el cafetal porque hacemos mayor cobertura. Y nosotros, los aplicadores sobre todo, caminan conforme ven que moje. Entonces si humedecemos más rápido el cultivo, más rápido avanzamos. De eso se trata esta nueva tecnología de boquillas. Cobertura es lo principal en ese caso, don Eduardo. Cobertura. Y algo que me decías, don Bernardo, que no quiero dejar pasar de alto, que es sumamente importante para ustedes que están en su casa, ustedes que son productores. Las enfermedades de hace 30 años no eran tan dañinas como ahora. Hoy en día, si vemos el daño que nos hace la roya del café, tenemos que hacer una cosa muy importante que se llama hacer mejor cobertura. No hay de otra. Olvidémonos que la sistemicidad es total en los equipos, en los productos, no es una sistemicidad total. Por más sistémico que sea o translaminar, tenemos que hacer muy buena cobertura. Y más aún con los productos de contacto. Esos productos que necesitamos que formen una película de protección en las hojas para que la enfermedad no se prolifere rápidamente. Entonces sí necesitamos hacer mejor cobertura, mayor cobertura, pero también no excesiva cobertura. ¿Saben por qué? Lo que va dentro de ese estañón que ustedes preparan, los productos, tienen un costo. Y si los aplicamos mal, podemos hacer 2 cosas. No cumplimos el objetivo de control o el desperdicio es tan excesivo que puede hacer que esté gastando 50, 30, 20 o 100 litros de más en la misma área, pero el costo que lleva el estañón del producto no nos lo va a reintegrar nunca a la planta. Importante eso, Eduardo, que toca usted ese tema, porque muchos productores llegan ahí ahí a la cooperativa y externan eso, de que tal producto no le hizo muy buen control esta vez y tal vez tiene otro peón, otro aplicador ahí. Es muy importante indicarle, darle las recomendaciones al aplicador cómo debe ser la atomización y darle el equipo adecuado para que tenga una buena aplicación y un buen control de la enfermedad. Como dice usted, la roya es, digamos, llegarle a ella es lo difícil. Es fácil de matar la roya,
Lo difícil es llegarle dónde está ella está? metida a veces. Entonces necesitamos que una planta esté bien descijada, que haya buena densidad de siembra, porque a veces hay plantas donde tienen 8 hijos y llegarle ahí a todos esos hijos, a todo ese follaje que hay ahí dentro de la planta, casi que es imposible. No hay una boquilla que te garantice la cobertura total. ¿Qué garantiza la cobertura total? Lo más caro, me quedo un rato más ahí dándole hasta que yo vea que se moje toda. Y no es así. El manejo de decija y de malezas son hospederas. El manejo de decija es muy importante porque tener menos posibilidad de ingresar a hacer una buena cobertura. Entonces, en esta área de los controles, hablábamos de los equipos, en esta área de los controles tenemos que tener en cuenta también que si tengo una motobomba de presión controlada, no la debo poner a la misma presión que utilizamos en una estacionaria, porque recuerden que la motobomba está aquí, a 30 centímetros está el motor y a 50 centímetros está la manguera. En una estacionaria puede ser que la estacionaria esté a 200 metros, hay mucha pérdida por fricción. Entonces, ¿dónde hay que cuidar la presión y la descarga? En la punta de la boquilla, hay que calibrarlas. Esto es una cosa que más adelante, para dejar una excusa para venir de nuevo a la zona, que más adelante podemos ver en la parte de cómo se calibran los equipos, pero en este programa queremos hacer mucho énfasis en lo que es cobertura y volúmenes de agua utilizados por hectárea. Los foliares fácilmente se transmiten en toda la planta, no así los fungicidas, pero recuerden que el problema serio en café se llama roya, y la roya hay que combatirla con muy buena cobertura, y para eso son las boquillas adecuadas que les vamos a mostrar el día de hoy. Otra cosa, vea que también, digamos, los productos que se utilizan para el control de roya son triazoles principalmente, y en dosis inadecuadas, de acuerdo al volumen de agua que se gaste, vamos a provocar que no haya buen control de la enfermedad o que haya toxicidad del producto. Entonces, ¿dónde ven eso? Donde ven cuando para crecimiento la planta, no desarrolla, se enrosca la hojita nueva. Sí. Eso es por efecto del triazol. Muchas veces por la cantidad de agua que se esté utilizando y por el equipo inadecuado que se esté utilizando. ¿Y el equipo es qué? La boquilla. Y otra cosa, perdón que lo interrumpa, don Bernardo, porque si no se me va. La recomendación técnica del producto, don Bernardo, por lo que me está diciendo, siempre se da en volúmenes por hectárea, dosis por hectárea. ¿Ah? Nosotros lo transmitimos a manzanas. La gente sigue dosificando por estañones y ojo, una vez un señor nos dijo, no, es que yo gastaba 400 litros por manzana, ahora estoy gastando 500, pero el control no me aumenta. Es errático. Es errático. ¿Será cobertura? ¿Será un mal uso de boquilla? ¿Será un mal manejo de dureza de aguas? ¿Será un problema de que no tenemos dispersantes adecuados? Esto conlleva que nosotros tengamos más cuidado. Si en la cooperativa les damos una dosificación por hectárea, díganos cuánta agua están gastando por hectárea, pero no dosifiquemos por estañón. ¿Saben por qué? Porque cada producto de más que pongan ese estañón es pérdida. No necesariamente va a aumentar productividad de la planta, ¿verdad? Porque le ponemos más. Es pérdida para el bolsillo. Y por otro lado, podemos a futuro, y mucho cuidado, crear resistencias más serias de las que ya tenemos. Por dosis ahí. Por dosis alta. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Eduardo, creo que el tema es muy interesante, así que continuaremos más con Agrovisión, su aliado en el campo. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Recuerden reportar la sintonía al número de teléfono 8304-9393. Reporten la sintonía, pone muy bien claro el nombre, el número de cédula, el lugar, y participen en las rifas que el Departamento de Mercadeo de Copetarazú les estará brindando ahí al ganador o ganadora de la gente que participa en el programa ahí. Don Eduardo, vea que continuando con la aplicación de la utilización de boquillas, vimos lo importante que es esto. Vea que también aquí en la zona se da una práctica que es para control más que todo de plagas en el suelo, para cochinilla, para jogoto ahí principalmente. La hormiga que se va ahí dentro de esa colada,
se aplican productos también al suelo, en drench más que todo. Y a veces lo que utilizan también son la boquilla esta, las regulables, llegan a comprar la boquilla regulable o boquillas ya esas regulables ya viejas que tiran buena descarga. Creo que es importante también en ese caso tener una boquilla ideal para hacer esa práctica, porque ahí lleva el insecticida, se hace ahí también y se le agrega a los bioinsumos que tiene la cooperativa, tanto la tricoderma, que es el trichofecunda y el biofecunda, y en muchos casos hasta utilizan la cal líquida para aprovechar de una vez el encalado. Entonces necesitamos hacer una cobertura muy homogénea, más que todo en la zona de raíces y también en la base del tallo, que a veces encontramos cochinilla ahí, las casitas de las hormigas, entonces hay que aplicarlo ahí. Vea que necesitamos en este caso, lo que necesitamos es también una buena descarga para que el aplicador vaya caminando y no sea tan lerda la aplicación y sea más rentable. Claro. Es muy importante tomar en cuenta que para este tipo de aplicaciones la boquilla regulable no funciona, porque es cónica y es de cono hueco. Ah, cono hueco. La boquilla regulable tiene esa otra desventaja. Al ser de cono hueco, ¿qué hacen los aplicadores en el campo, ingeniero? Repasar, porque va a haber un ángulo ciego donde va a quedar menos cobertura. Para este tipo de aplicaciones, pueden encontrar en suministros de la cooperativa boquillas 80-10, 80-15 o 80-20. ¿Qué es esto? Son boquillas de agujeros más amplios que nos permiten aplicar entre 3 y 5 litros por minuto, dependiendo del número de estas boquillas. Pero yo les recomiendo que, por favor, en el programa anterior tocamos el tema del tope de presión. El tope de presión. Es muy importante porque se ensambla de esta manera en la salida. Aquí va la lanza, donde está mi dedo. Se ensambla así y lo que hace el tope es predeterminar una presión. En este caso son 30 libras. Las boquillas de abanico tienen un radio de trabajo que anda entre los 15 y los 60 libras. O llámese 1 o 4 bares de presión. Este es para 2 bares de presión. Entonces, nos vamos a asegurar que mi descarga por minuto, porque cuesta, ¿verdad? Sí, lo que vamos a echar cuesta. ahí, mi descarga por minuto va a ser la misma. Y es boquilla de abanico que nos cubre totalmente. Lo que le decían nuestros abuelos, la raya, las boquillas de raya o de cortina. Entonces nos da mayor probabilidad de que se nos quede sin cubrir nada, que quede una mejor aplicación. No hay que utilizar las cónicas porque no funcionan, aún sea las que hablamos para aplicación del follaje, que son cono hueco. Sí podrían utilizar esos 3 tipos que les digo de abanico, 80-10, 80-15, 80-20, o pueden utilizar boquillas compactas como esta, que es una denominación que se llama TG, TG3, TG5, que son de cono lleno, pero en una sola pieza. Igual, el cono es de alta descarga, pero les doy la alternativa. Sin embargo, ya aquí en la zona tienen experiencia con boquillas que hay de bronce y hay en acero inoxidable para darle mayor durabilidad al trabajo. En el caso de las aplicaciones llamadas estilo drench, que es lo que estamos haciendo al piso, incorporando productos, nos da una gran ventaja. Vamos a dejar el producto en el lugar, en el campo donde lo ocupo. Como vimos anteriormente con las boquillas de aire inducido, nos dan una ventaja en aplicación de herbicidas, que las gotas son tan grandes, evitan deriva, que cuando hay cafés pequeños no va a producir un efecto negativo el herbicida, porque no va a llegar zumo, el zumito que El zumo, ahora. exactamente. En este caso, cero, no existe, o sea, cero zumo. Hablábamos de que las gotas se miden en tamaño. Si nuestro cabello mide 60 micras, con boquillas de este tipo, para esta aplicación andamos entre 700 y 900 micras. Don Bernardo, es como el chorro del... Eso es un rollo así de pelo que va ahí, ese hueco que queda ahí. Exacto. Son 700 pelos que van ahí metidos. Exacto. 700 pelitos metidos ahí, háganle números Es el del tamaño tamaño de de la gota. Pero salen millones de gotas por minuto. Sí. Entonces, esas gotas lo que van a hacer es un vehículo de transporte para que el producto que vamos a poner ahí quede en la mejor ubicación, que haga un buen trabajo técnico y sobre todo con el uso del tope de presión. Yo sé que a las 9 de la mañana me va a tirar
X litros por minuto y a las 3 de la tarde me va a seguir tirando esa cantidad. Entonces, ¿qué pasa, ingeniero? Si yo tengo 10 manzanas de café y necesito poner 300 litros, yo sé cuánta agua voy a gastar. Y al saber cuánta agua voy a gastar, necesito saber cuánto dinero me va a costar la aplicación. Y para el operador como tal, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque él no tiene que andar cuidando otra cosa que no sea cobertura. La descarga me la cuida este señor que está aquí, que se llama tope de presión, no es regulador de presión. ¿Qué te parece la incorporación de un tope en esa aplicación? Excelente, porque así sabiendo, Eduardo, la cantidad casi que va a gastar por manzana, así se le dosifica la cantidad de fungicida que hay que ponerle por estañón, ¿cierto? Entonces ahí va a haber economía, muy probable que haya economía en el costo del producto y en la mano de obra. Y eficacia en el control de la enfermedad también. En este caso, digamos, estamos hablando de roya, pero puede ser ojo gallo, cualquiera. Es que interesante lo que me dices, porque normalmente dosificamos por estañón, una práctica que no debe de ser así hasta que no conozca mi calibración del volumen por hectárea. Ya yo puedo después, si calibro mi equipo, saber hasta cuánto puedo poner por bomba. Pero la dosificación por estañón la logramos al tener una buena calibración y una buena cobertura. Recuerden que el agua es un vehículo de transporte. Es importante mantener un margen de utilización de agua, pero no excedernos en el gasto, porque, don Bernardo, el agua tiene costo. No es porque lo tengo en la finca que no me cuesta nada, no. El transporte del agua al campo, el tiempo de llenado, el tiempo de vaciado en las bombas, el agua es importante. Entonces, para eso es importante que conozcan también que hay tipos de boquillas para hacer esa labor. Ahora nos decía un compañero de Agrovisión Ciudad León en el campo, que hace muchos años ellos hacían aplicaciones y nada más lo que hacían era, le quitaban la boquilla y se iban aplicando con el chorro así como está. Esa práctica no es buena, porque para que mi aplicación sea homogénea, yo debería de tomar 1 metro y hacerle así, para poderlo cubrir todo, 1 metro cuadrado. En cambio, con una boquilla le hacemos así y cubrimos hasta 1,5 metros de una sola pasada. Entonces, no es el chorro el que hace la aplicación. La aspersión agrícola ocurre cuando hacemos más pequeñas o más pequeños los pasos del agua, restringir el agua, ¿verdad? La presión no nace, la presión se crea. Solo hay 2 presiones naturales, la atmosférica y la oceánica. La presión en aspersión se obtiene por la estrangulación que hace la boquilla en la salida. Por eso es que es importante mantener 2 o 3 tipos de boquillas diferentes en la finca para hacer diferentes tipos de aplicaciones, porque todas las aplicaciones son diferentes, ninguna debe ser aplicada con la misma boquilla todo el tiempo. Así es, don Eduardo, vea que vimos ya en el programa anterior cómo aplicar herbicidas, cómo atomizar y ahora cómo aplicar el drench también al suelo. Creo que esas son las prácticas más comunes que se hacen en el cultivo del café. Esperemos que le quede más claro este tema. Don Eduardo, ya hemos llegado al final del programa, más bien agradecerle que haya venido aquí a la zona, haber compartido estos momentos aquí. Gracias más bien por toda la información, la experiencia que ha tenido usted en esto, que ha sido muy valiosa para todos nosotros y para ustedes también. Así que, don Eduardo, muchas gracias. Amigos de Agrovisión, un aliado del campo, yo agradecidísimo. En la cooperativa vendemos boquillas, sí, pero no son simplemente boquillas, queremos vender soluciones, queremos que usted economice dinero. Recuerden que por aquí pasan millones de colones que usted gasta en agroquímicos. Utilícenlos bien, van a ser muy exitosos y exitosas en la labor. Y aquí estaré siempre a la orden cuando me requieran, porque la verdad es que me gusta mucho, te lo he dicho muchas veces, volver a esta zona que trabajé tantos años y aquí estamos para servirles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en este programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Regresaremos pronto. Muchas gracias.